Tuve una serie de alteraciones de horario y por eso vamos a pasar en este horario. Siento toda una disculpa. Espero que más compañeros se vayan aplicando posteriormente, vayan entrando al curso, ya, pero agradezco a los que se han acomodado en este horario, a los compañeros que están, ya, bueno, comencemos, ya, permítame presentar unos minutos, un minutito, por favor. Voy a presentar mi pantalla, me van a confirmar si se está viendo. ¿Se logra apreciar mi pantalla? Sí, se ve. Muy bien, ya, gracias. Ya, como estábamos viendo la clase pasada, ya estábamos viendo diferentes, los 10 principios de economía de Mankiw. Ya estábamos analizando, es parte fundamental para entender la economía en su conjunto y va a ser muy útil para entender la micro y macroeconomía, ¿ya? Bueno, comenzaremos con el quinto, el sexto principio y donde quedamos la vez pasada en el octavo principio, ¿ya? El nivel de vida de un país va a depender de su capacidad para producir bienes y servicios, ¿no? Quedamos en esta parte. Las diferencias en los niveles de vida son atribuibles a las diferencias existentes en los niveles de productividad. ¿A qué nos hace referencia eso? Bueno, el nivel de vida va a estar en función a qué y cómo produce un país, ¿no es cierto? Es decir, qué cosas produce. Conforme eso, va a mejorar su nivel o estilo de vida, ¿ya? Cuando en un país se va a producir más y mejor, la mayoría de las personas va a poder acceder a esos bienes, ¿no? Por eso su nivel de vida va a ser elevado, es decir, va a tener mayor accesibilidad. ¿Por qué? Es porque se va a producir en el mismo país, ¿no es cierto? La tasa de crecimiento de un país va a estar determinada por la tasa de crecimiento de su renta media. ¿Ya? ¿A qué hace referencia eso? Un país va a crecer en la medida en que vaya aumentando los ingresos. Es decir, el crecimiento de la renta media. No sé si han escuchado el tema del PIB per cápita. ¿Ya? Hace referencia a eso, el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto dividido entre la cantidad de habitantes nos va a dar unas luces de cómo va a estar dividido, ¿no? La renta media por habitante. Eso va a dar función a la tasa de crecimiento, ¿no ven? El Producto Interno Bruto, que es un medidor bastante importante que se usa en macroeconomía, lo vamos a medir igual, ya cuando estamos haciendo nuestros modelos, cómo se mide una economía básicamente, es fundamental el Producto Interno Bruto para entender cómo se está produciendo un país, si el Producto Interno Bruto crece, no necesariamente va a significar desarrollo, ¿no? Eso es una de las paradojas que tienen muchos que van incursionando en el mundo de la economía. El aumento del Producto Interno Bruto no necesariamente va a significar el desarrollo de un país. Claro, va a estar creciendo la economía, pero en un sentido numérico, ¿no? El tema de desarrollo ya es tanto más cualitativo que cuantitativo, ¿no? ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo en modelos de crecimiento económico, ¿ya? Ahí lo vamos a entender más a profundidad y en qué dimensión se ve eso, ¿ya? Bueno, vamos con el noveno principio. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Una paradoja bien interesante, ¿no es cierto? Cuando decimos que para mitigar la pobreza, el desempleo en un país, llegamos a una idea de decir, pero ¿por qué el gobierno no imprime más dinero? Es decir, o sea, pone más dinero en el mercado para que entre en circulación y más personas accedan a ese bien, ¿no? Que es el dinero. Pero hay una paradoja bastante complicada por ahí atrás, ¿no? No se han escuchado el término de la inflación, que va a ser el aumento del nivel general de los precios de la economía, es decir, van a empezar a subir los precios, ¿ya? El valor del dinero va a empezar a disminuir, es decir, va a empezar a caer el valor del dinero. A ver, ¿cómo les podría explicar esto? A ver, en palabras sencillas. Cuando ustedes van al mercado, muchas veces se han debido dar cuenta que algunas cosas van subiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la
la papa o algunos otros bienes que son necesarios, van subiendo y el dinero va perdiendo su valor. Hace tiempo se hablaba, y muchos van a recordar, tal vez el pan valía en 20, 30, ha comenzado con 20 centavos, yo recuerdo eso, ¿no? 20, y posteriormente ha ido subiendo 30 centavos y ahora 40 y ahora es 50 centavos, ¿no? El precio de un pan. Por tanto, es interesante ver esa parte de la dimensión de la inflación, ¿no? Vamos a decir que en la mayoría de los casos el crecimiento de la cantidad de dinero disponible, es decir, el gobierno va a imprimir dinero y lo va a meter en el mercado para que, uno, reducir el desempleo, ¿no? Otro, tal vez, que más personas, inducir al consumo de las personas para que las personas sigan consumiendo, pero por atrás va a empezar a afectar, ¿no? ¿Ves? Es decir, el valor del dinero va a empezar a caer. Las cosas que antes tenían un precio determinado, posteriormente ya no van a tener ese precio, sino va a empezar a subir el precio de un determinado bien, generando ¿qué? O sea, que tengamos que tener más dinero para comprar ese bien, ¿no? Ya un país es grande, un país que crea grandes cantidades de dinero, es decir, las va a imprimir, ¿no? Su valor va a disminuir. A ver, por ejemplo, una de las monedas más importantes del mundo es el dólar, ¿no es cierto? Y en la medida que el dólar vaya acaparando mayores mercados, es decir, se utilicen más países, el dólar va a empezar a generar que su pérdida de valor. No se han escuchado que ahorita Estados Unidos vive una de las inflaciones bastante importantes de su país, ¿no es cierto? Está viviendo unas inflaciones altas, las cuales hacen que en algún punto una moneda deje de ser confiable, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en lo que es políticas monetarias, ¿ya? No se preocupen. Ya, continuamos a ver. El décimo, una sociedad se va a enfrentar a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Es uno de los problemas que tiene la política económica, ¿ya? Esto es básicamente, se va a explicar con un grafiquito, ¿ya? A ver. Ya, el gráfico es básicamente así, ¿ya? Donde aquí está la inflación, ¿ya? Lo vamos a poner en esta variable. Y en esta va a estar el desempleo, ¿ya? O lo que le llaman tasa de paro. Muchos libros de economía van a encontrar con tasa de paro, ¿ya? Donde la sociedad está desempleada, ¿ya? Y es una curva, ¿ya? Y esta curva hace referencia a qué. Por ejemplo, cuando vamos a ver un modelo, un gráfico de lo que es demanda, vamos a tomar en cuenta que tiene este comportamiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a determinar que estamos en este punto, ¿ya? Este va a ser nuestro punto A. Este va a ser nuestro punto A. Y este punto A va a hacer referencia a qué? Que si la inflación está en este punto, lógicamente, ¿qué está haciendo? ¿Qué política está imponiendo el gobierno? Es decir, vamos a introducir dinero en el mercado. ¿Dinero en el mercado para qué? Dinero en el mercado para reducir el desempleo, es decir, la tasa de paro, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? La tasa de paro va a caer. La tasa de paro, en este caso, va a disminuir, ¿no? Ya, en este caso va a disminuir. Estamos disminuyendo lo que es la tasa de paro y en respuesta, ¿qué va a ocurrir? O sea, todo tiene causa y efecto, ¿no? Si estamos reduciendo la tasa de empleo a costas de qué? De introducir mayor dinero en el mercado. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? La inflación va a aumentar. Es decir, están introduciendo mayor dinero en el mercado, el dinero está perdiendo su valor. Pero, por un lado, estamos luchando con el desempleo. Pero, ¿qué pasa si el gobierno dice, no, a ver, disminuimos el dinero que hay en el mercado? Ya, entonces la inflación va a bajar, ¿ya? Está reduciendo la inflación.
Y por tanto vamos a tener un nuevo punto, miren, en aquí queremos que reduzca la inflación, ya, pero ¿a costas de qué? ¿Cuál va a ser el efecto? Miren, el efecto va a ser que la tasa de paro aumente, es decir, si estaba en este punto, la tasa de paro, es decir, el desempleo, y estamos diciendo que el dinero reduzca, que baje, por tanto el desempleo va a aumentar. Miren, es una disyuntiva, ¿no ve? Tiene un efecto inverso, lo que llamaríamos en economía, ¿no? Por ejemplo, si la inflación, si la tasa, si estamos diciendo que la tasa de paro va a aumentar, ¿a expensas de qué? De que se reduzca la inflación. ¿No ve? Es decir, o sea, aquí ocurre un efecto inverso y es bastante importante entender esa parte de la inflación y el desempleo. Y varios economistas, incluso economistas del Banco Central, ¿no? Mencionaban, esta disyuntiva es bien complicada para manejar las políticas económicas de un país y decía que es como luchar con un dragón de dos cabezas, decía, porque sabemos que vamos a cortar la cabeza a uno, pero ¿a costas de qué? Que la otra nos va a herir, lógicamente, ¿no ve? Nos va a dar una mordida por ahí. Por eso es bien importante entender esa disyuntiva, ¿no? Y más aún cuando vamos a trabajar con políticas económicas. ¿Ya? ¿Tal vez tienen alguna pregunta? Ya, bueno, continuemos. El aumento de demanda hace que suban los precios, pero también va a aumentar la cantidad de bienes y servicios, ¿no? Y contratar más trabajadores, el aumento de la contratación de trabajo disminuye el desempleo, ¿no? O sea, para que contratemos más trabajadores tiene que haber más dinero circulante, es decir, que el consumo tiene que aumentar, ¿no? Tiene que dinamizarse una economía y para eso ahí interviene, ¿no? El tema del dinero. Es bien importante es la política monetaria de un país, ¿ya? Cómo el Banco Central va a regular, cómo va a sacar dinero del mercado, ya sea con bonos, algunos otros paliativos para que la gente empiece a ahorrar, ¿no? Y lejos de consumir, ¿no? O sea, se aleje de consumir. Ya eso, para que saquemos dinero circulante del mercado. Es bastante importante esta parte de la teoría económica, ¿ya? Sobre las políticas monetarias, ¿ya? Bueno, una vez concluido lo que son los 10 principios de economía de Gregory Mankiw, ¿ya? Los bienes y servicios se producen mediante la utilización de recursos, ¿ya? Siempre vamos a tomar en cuenta que los bienes y servicios se van a producir acorde a los factores de producción. ¿Alguna vez escucharon ese punto de los factores de producción? ¿Cuáles son los factores de producción? Es la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales, ¿ya? En cuanto a cada uno, sabemos que cada uno de estos factores va a tener su retribución, ¿no ve? Lo que es a la tierra va a ser la renta, ¿no es cierto? Lo que es al trabajo eh, va a ser el salario, el sueldo o salario que perciban, ¿no? Quien da este factor, que es la fuerza de trabajo. En cuanto al capital, es decir, al dinero que las personas van a ir a ahorrar, van a ir a dejar a los bancos, y las empresas van a ir a consumir a los bancos en lo que va a intervenir el mercado de bienes y servicios, en los mercados de factores, ¿no? Lo que vimos la vez pasada, eh, ahí se va a retribuir con los intereses, ¿no es cierto? Las habilidades empresariales. Siempre una empresa va a empezar a funcionar a costas de qué? De esperar utilidades, de tener beneficios, y no tendría sentido operar una empresa, ¿no es cierto? Es por eso bastante importante esta parte, ¿no? De entender cuáles son los factores de producción y cuáles son la retribución que cada uno de los factores tiene, ¿no? Es bastante importante. Ya, en cuanto a la tierra, podemos decir que son los dones de la naturaleza, son los recursos naturales como el suelo, metales preciosos, petróleo, gas, carbón, aire, agua, y la tierra productiva, ¿no? Donde eh, vamos a producir los bienes, por ejemplo, trigo, ¿no? ¿No es cierto? O sea,
se va a producir una tierra bastante productiva, donde podemos sacar frutos. ¿Ya? El trabajo, donde todos los individuos, incluso nosotros, ¿no? Vamos a ir al mercado de factores a ofrecer nuestra fuerza laboral, el cual va a promover que también una empresa crezca, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que todos estos factores están interconectados, ¿no? O sea, ¿qué sería una empresa sin capital y sin fuerza de trabajo? Lo que en este caso, tal vez en la teoría un poco más de recursos humanos, diría que es los recursos humanos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sería una empresa sin todos estos factores, ¿no? Imagínense que es una empresa que produce soya. Necesariamente tiene que también comprender del factor tierra, ¿no? Es un lugar donde producir su producto, necesariamente tiene que tener. Y al producir va a tener que operar con maquinaria, y esas maquinarias van a tener que necesariamente estar operadas por individuos, ¿no? Por personas que saben del rubro. Entonces, por cualquiera de los lados que veamos, necesariamente tienen que estar interconectados los factores, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una empresa que produce bienes y servicios, por ejemplo, sillas. Ya una empresa que va a producir sillas necesariamente va a tener que echar mano de los recursos naturales, como por ejemplo la madera, ¿no? Y tiene que tener un lugar donde se produzca la madera, ¿no? ¿Ya? Tal vez tienen alguna pregunta hasta ahí. Ya, continuaremos a ver. Ya, hablábamos la vez pasada del comportamiento circular de la economía, ¿no? Ya, ahora teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos dicho, ahora lo vamos a poder entender un poco en mejor dimensión, ¿no? Cómo las familias y las empresas están interconectadas, ¿no? Y cómo el Estado tiene que regular a todo, ¿ya? Tiene que estar en el medio de todo este flujo circular de la economía. Decíamos que en el mercado de servicios, a ver, comenzaremos con nuestra pequeña familia, ¿ya? Esta familia, ¿a qué va el mercado a consumir? Va a ir al mercado a consumir lo que son los bienes y servicios que ofrezca una empresa, es decir, en cuanto a los bienes, puede producir cereales, esta empresa puede ser una empresa de lácteos que vaya a dejar al mercado leche, ¿no? O queso, o diferentes derivados de lácteos, ¿no? Va al mercado, consume y paga un precio. Y ese precio que paga va a ser ¿qué? Que la empresa, como están consumiendo su producto, va a hacer que produzcan más, ¿no? Que sigan produciendo, ¿ya? Y como podemos apreciar, vamos a ver por la línea verde, en las empresas, una vez que consumen y en el mercado de factores han sacado lo que es el capital, es decir, el ahorro de las familias, va a tener que necesariamente pagar una renta, ya sea puede pagar intereses, puede pagar lo que es el factor trabajo, sueldos y salarios, ¿no ve? Y estos sueldos y salarios van a generar ¿qué? Que las familias puedan consumir, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre por el otro lado? Por ejemplo, de las familias, mira, si las familias van a dejar lo que es un capital, puede ser sus ahorros, el factor capital, van a dejar su fuerza de trabajo, o puede ser una familia que tenga extensiones de tierra y vaya al mercado de factores y decir, mira, yo les ofrezco unas hectáreas de tierra para que una empresa produzca, y la empresa va a producir y va a ofrecer bienes y servicios y va a entrar, ¿no es cierto? Y las mismas familias van a consumir. ¿Ven cómo es el flujo circular de la economía? Y cómo el sector público, las empresas, el Estado va a cobrar impuestos de las empresas y también de las familias, ¿no ve? Y va a ofrecer a ambos lo que es los bienes públicos y subvenciones, como les explicaba la vez pasada, va a construir carreteras para que las empresas que se están desarrollando en cierto lugar puedan sacar sus productos, subvenciones, como el caso de la harina, tal vez el tema de algunos paliativos que daría el Estado a las empresas favoreciendo, qué sé yo, con aranceles, los cuales les permite exportar
les permite importar, ¿no? O sea, de alguna manera va a tratar de ayudar, de beneficiar a las empresas en el tema de también de transferir bienes públicos y transferencias, es decir, como decíamos, que va a cobrar impuestos a las familias, pero también así las va a ayudar con las transferencias como los bonos, ¿no? El bono Juan Azurú y el bono Juancito Pinto son transferencias que el Estado hace, ¿no? Una vez recaudados los impuestos, y cómo tiene que regular el mercado y el mercado de factores y de factores productivos, ¿no? Es decir, el tema, cómo interviene en los sueldos y salarios, ¿no? Veo dando aumentos salariales en determinados momentos, ¿no? Veo, o sea, poniendo un estándar donde no les puede pagar menos. De esa manera interviene el Estado y en el mercado de factores, quien tal vez no esté entendiendo por ahí. Ya, tal vez tienen alguna pregunta hasta ahí. Ya, bueno. Claro. Ya, muchas gracias por confirmar. Ya, bueno, ahora hablamos de la famosa FPP, la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Es un conjunto de combinaciones de factores productivos y o tecnológicos en los que se alcanza la producción máxima, ¿ya? Va a reflejar las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un determinado periodo a partir de unos factores productivos y un conocimiento tecnológico dado, ¿ya? Este famoso FPP va a hacer referencia a cuáles son las potencialidades de un país, ¿no? ¿Cuál es nuestra frontera de posibilidades? ¿Hasta dónde podemos producir? No podemos, lamentablemente, tomando en cuenta esto en nuestro país, no podemos producir un auto nosotros todavía. ¿Por qué? Nuestra frontera de posibilidades no los permite, ¿no? O sea, no tenemos la tecnología suficiente para lo que es tener todo ese circuito de ensamblaje que necesita producir ese bien, ¿no? Por ejemplo, cuando queramos producir un auto, diferentes aleaciones de plástico para producir lo que son los tableros, cómo podemos ensamblar a gran escala, ¿no? Un auto, los vehículos. Entonces, eso es lo que hace referencia a esto, ¿no? De cuáles son las fronteras de posibilidades de un país y en qué puntos vamos a ser ineficientes o eficientes, ¿no? O sea, va a haber lo que es una curva, o sea, para entender mejor la economía, necesariamente tenemos que ver estos gráficos, ¿ya? Necesariamente tenemos que ver, y esto lo llaman como modelos. Ya estos gráficos nos ayudan a entender la teoría, ¿ya? Esta es nuestra famosa curva de frontera de posibilidades. Aquí creo que hay unos cuadros, miren, aquí tenemos nuestro cuadrito, ¿ya? Es el límite entre las combinaciones de bienes y servicios que se pueden producirse y las que no, ¿no veo? O sea, ¿qué bienes vamos a poder producir? O sea, ¿cuáles son las ventajas que podemos tener en nuestro país? ¿Qué bienes podemos aprovechar tomando en cuenta los recursos que tenemos? Se van a ver, para explicar el modelo y lo entendamos más sencillo, se van a explicar en dos bienes, ¿ya? Supuestamente producimos dos bienes, ¿ya? Y se mantendrán constantes. Aquí también interviene mucho lo que es el corto plazo. El corto plazo, donde ambos se mantienen constantes, ¿no? Es decir, mira, solo vamos a tener esta curva, ¿no ven? En el corto plazo, miren, vamos a producir por un lado lavadoras y por un lado producción de zapatos. Y nos vamos a tener que mover dentro de esta curva, ya cuando hablemos de los puntos de esta frontera, ¿ya? Es la famosa frontera de posibilidades, ¿ya? Ocurre lo mismo que cualquier modelo económico, ya vamos a producir en este punto las lavadoras y en este otro punto los zapatos. ¿Ya? Dentro de esta curva, nos vamos a mover dentro de esta línea, ¿ya? ¿Qué va a suceder si nosotros, mira, vemos el mercado y decimos, miren, están comprando más zapatos, aumentaremos la producción de zapatos? ¿Ya? Ahora vamos a producir en este punto. Lamentablemente vamos a tener que dejar de producir lo que son las lavadoras, ¿no ven? Y vamos a producir las lavadoras en este punto. Estamos reduciendo la producción de lavadoras a expensas de ¿qué? De hacer crecer la producción de zapatos, ¿no ven? O sea, todo se mueve dentro de este modelo. Es bastante interesante una economía, ¿no? Esto es en el corto plazo, ¿no ven? Esto es en el corto plazo. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestras restricciones, lo que ocurre es que no
no podemos seguir induciendo máquinas en el corto plazo. No es de, a ver, una explicación, tal vez, una explicación clara puede ser que mañana viene una empresa, nosotros producimos zapatos y lavadoras, ¿ya? Viene una empresa del exterior y nos dice, ya, yo quiero para mañana o para la semana que viene 1000 pares de zapatos, ¿ya? Y nosotros producimos 500, ¿ya? Entonces vamos a poner nuestra fuerza productiva en producir más zapatos y lamentablemente, para que me entiendan este ejemplo del corto plazo, no vamos a poder comprar maquinarias de golpe, ¿no? Es decir, digamos, tenemos 5 máquinas que nos ayudan a producir 500 zapatos y nos dicen mañana 1000, no vamos a poder comprar otras 4 maquinarias mañana mismo, no. Va a ser, el crecimiento va a ser paulatino, vamos a ir comprando una máquina el siguiente mes, otra máquina el siguiente mes, ¿no ve? Entonces, una de las restricciones que en el corto plazo ocurre con la producción, ¿ya? Y aquí también se vive una disyuntiva, ¿no ve? Es decir, que más personas van a querer producir zapatos y más empresas van a dejar de producir lavadora, ¿no ve? Esa es una de las fronteras de posibilidades de producción. Eso se ve por el lado de la producción, ¿no ve? La famosa FPP. ¿Ya? Y ocurre lo opuesto, ¿no? Si queremos producir más lavadoras, por tanto se va a reducir. Ya, ahora, ¿qué ocurre cuando en un país, por ejemplo, dentro de esa frontera de posibilidades, producimos por debajo de esta curva? Vamos a ser ineficientes, ¿no es cierto? No estamos aprovechando toda la potencialidad que tiene nuestro país. O lo que podríamos producir, no lo estamos aprovechando. ¿No ve? Y salir fuera es imposible, ¿no ve? Es decir, como les comentaba, queremos producir, digamos, zapatos en este punto, los zapatos están produciendo, pero los recursos, la tecnología o diferentes factores no nos van a permitir. Por tanto, eso es imposible, ¿no ve? O sea, esto sería mirar bastante lejos, ¿ya? Y cuando no aprovechamos, somos ineficientes, lamentablemente. O sea, no estamos aprovechando las potencialidades que tiene nuestro país, como les comentaba. ¿Ya? Tal vez tienen alguna pregunta ahí. Ya, a ver, continuaremos. Ya, ahora veremos, miren esta parte, lo que es las fronteras de posibilidades de producción. ¿Ya? Cuando tenemos un bien y otro bien, ¿no ve? Eso es lo que les comentaba en el corto plazo. Estamos dentro de esta curva, ¿ya? En el corto plazo es esta curva. Pero lógicamente que en el largo plazo siempre la tecnología va a aumentar, ¿no? O sea, y esto lo vemos en los mismos celulares, es decir, con el transcurso del tiempo, cada año van saliendo, va mejorando la gama de celulares, mejoran las cámaras, tiene mayor memoria, ¿no ve? Y siempre lo que es la tecnología en el tiempo mejora. Y si en el corto plazo teníamos esta frontera de posibilidades, en el largo plazo van a crecer ambos bienes, ¿no? Es decir, poniendo el ejemplo anterior, las lavadoras y los zapatos, ¿no ven? Una empresa que produce lavadoras y otra empresa que produce zapatos. En el largo plazo va a aumentar la tecnología, es decir, podemos producir más lavadoras con mayor tecnología que reduzca, digamos, el consumo de agua, que tenga otros beneficios, ¿no? Esa lavadora, por tanto, va a aumentar lo que es la frontera de posibilidades. Y los zapatos igual, vamos a tener mayor maquinaria que va a permitir producir los zapatos con mayor durabilidad, tal vez, producir a mayor escala, ¿no ve? Por tanto, la frontera de posibilidades va a aumentar, ¿no ve? Se va a desplazar. Si antes era en el corto plazo era acá, en el largo plazo ya vamos a tener un nuevo punto, ¿no ve? Con la mejora de la tecnología. Ahora, pero ¿qué pasa cuando una tecnología empieza a quedar obsoleta? Miren, o sea, solo una industria, el ejemplo de las lavadoras y los zapatos, podemos en este caso tomar en cuenta que los zapatos han tenido un proceso tecnológico más acelerado, ¿no?
En cambio, las lavadoras se han estancado y lo opuesto. Cuando las lavadoras van a tomar en cuenta el factor productivo Y, digamos, va a aumentar. ¿Ya? Es decir, la tecnología para este bien sí va a aumentar, pero para el otro bien se va a estancar, ¿no es cierto? ¿Ya? Miren, por ejemplo, eh, para cada bien, miren, en el 2000 todos se movían dentro, miren, los bienes de capital y los bienes de consumo, en este caso de la frontera de posibilidades, podemos ponerlo con años, miren, en el año 2000 estaba dentro de esta frontera de posibilidades, pero para el año 2010, ¿ya? Miren, cómo, cómo han ido subiendo, miren, cada factor, si teníamos esta restricción de acá, miren, cómo ha ido creciendo, ¿no? Cada uno en cierto punto. Ya, bueno, esto en cuanto a los tópicos básicos, lo que deberíamos saber de la micro y macroeconomía, ¿ya? De la economía en general nos va a ayudar a entender un poco más a profundidad lo que es la micro y macroeconomía. Tal vez tienen alguna pregunta hasta ahí, compañeros, ya para entrar a lo que es, vamos a entrar ahora a profundidad a lo que es la microeconomía. ¿Tienen alguna duda? Ya, creo que no. Bueno, a ver. Ya, a ver, comenzaremos con lo que es la microeconomía, ¿ya? Me van a comentar si se está viendo lo que mi pantalla está compartiendo. Sí, los gráficos, ¿no? Ahora lo he cambiado a microeconomía. ¿Ya? ¿Me confirma? ¿Y se ve? Porfa. Ya está mi pantalla compartida. A ver, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Ya, muchas gracias. Ya, bueno, comenzaremos con lo que es la microeconomía. ¿Ya? A ver, ¿ya? Vamos a determinar que la microeconomía es una disciplina de la economía, ¿ya? Es una disciplina como una pequeña parte que se encarga de describir, analizar el comportamiento económico de las unidades individuales, es decir, va a analizar bastante al individuo, ¿no? Al individuo, en cómo va a tomar decisiones, ¿ya? Y principalmente a la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, por ejemplo, a los consumidores, de qué manera van a demandar, a los propietarios de los recursos, es decir, cómo están ofreciendo lo que les comentaba, ¿no? En el factor en el mercado de factores, cómo los propietarios de ya sea de recursos económicos, recursos, por ejemplo, lo que es la tierra, todos esos factores, y cómo estas sociedades, es decir, cómo los individuos, tanto los que consumen o los que producen, van a comerciar entre sí, ¿no? Es decir, van a interactuar en el mercado, ¿no? Es una economía de libre empresa. Ya uno de los objetivos de la teoría microeconómica es predecir con mayor exactitud lo anterior dicho, ¿no? El comportamiento. Y una consecuencia lógica es los supuestos basados en observaciones previas, ¿no? Es decir, siempre vamos a analizar, siempre la microeconomía va a tratar de observar cómo se está manejando esta parte de esa interacción entre los demandantes y los oferentes, ¿no? Ya, la microeconomía pretende determinar cómo se va a asignar los recursos, es decir, lo que es el capital, trabajo y materias primas, para satisfacer las diferentes necesidades que tengan los individuos. Quiere ser básicamente, ya sea de alimentos, vestimenta, un techo donde resguardarse, ¿no? O tal vez un poco más sofisticadas, ¿no? Como el tema de la estética, la moda, el tema de lo espiritual o lo material, ¿no? Que sale más allá del consumo, ¿no? Hay algunas cosas que consumimos, por ejemplo, a ver, en el tema de lo espiritual, tal vez esta parte digan, pero ¿por qué? Miren, nosotros, mira, está viniendo la feria de las citas.
y nosotros vamos a consumir, ¿no? O sea, cuestiones de creencias, vamos al mercado allá y compramos, ¿no? Lo que es un auto pequeño, muchos de nosotros va a ir a comprar títulos, ¿no ve? Es algo espiritual para nosotros, ¿no? Que va al punto de lo esotérico, que es para satisfacción de cada uno, ¿no? Es bastante interesante analizar esta parte de la demanda de los individuos, ¿no? De por qué consumen algunas cosas que al parecer no son necesarias, pero para ellos, o sea, es para su crecimiento espiritual, daríamos ahí a las teorías, ¿no? Psicológicas. Ya, bueno, a ver, continuaremos. Ya, los elementos más importantes de la microeconomía para entenderla, vamos a comenzar con la oferta y la demanda, ¿ya? ¿Ya? La oferta es, lógicamente, que es el proceso de venta que una empresa, va a decidir derivar en el mercado, ¿no? Ya sea que produzca bienes o servicios. Con una combinación de recursos, ya hemos dicho una vez, que se va a combinar necesariamente los factores productivos, ¿no? Los factores de producción, la tierra, el trabajo, el capital, tienen que interactuar entre sí para producir bienes y servicios, ¿no ven? A los precios específicos a tiempos determinados, ¿no ven? Lo que les comentaba la clase pasada, decíamos que en un tiempo donde un bien esté en alza y la empresa produzca ese bien, en ese momento, si el precio está en alza, la empresa va a producir más de ese bien. Por ejemplo, miren la porción de papa, miren, no sé si alguno de ustedes consume lo que es ahorita, se han debido dar cuenta, ¿no? Que el pollo o todo alimento que contiene la papa, por no decir todo, porque es nuestro consumo elemental, ¿no? Consumo básico, la papa, es decir, está en todos nuestros platos de comida, está empezando a subir de precio, ¿no? Y más aún, si van a donde, a ver, por ejemplo, Pollos Copacabana, ¿no? Vas y le dices, véndame una porción de papas y se van a dar cuenta que el precio ha subido. ¿Por qué? Porque la papa está encarecida, ¿no? En el mercado está bastante precio elevado. ¿Ya? Por tanto, en esa forma que las empresas deciden qué y cuántos bienes y servicios producirán, ¿no ve? Y en qué momento. Es decir, miren, la mayoría de las personas debe estar pensando en importar papa, ¿no? Del Perú y venderla acá. ¿Por qué? El precio de la papa está pues exorbitante, ¿no? Tienen elevados precios y por tanto conviene en el mercado vender papa, ¿no ve? No sé si está bien el ejemplo o quieren que les dé ejemplos más sencillos tal vez. A ver si me confirman si se entienden los ejemplos, por favor. En otro ejemplo más, porfa. A ver. Ya, a ver, el ejemplo de los celulares, ahí está. El ejemplo de los celulares, cuando ocurrió la pandemia en 2020, todos dijeron, ya, vamos a pasar a la modalidad virtual. Ya lo que estamos pasando ahora, la modalidad virtual. Y a consecuencia de eso, ¿qué ocurrió? Que como se ha cerrado todo el mundo, es decir, todo el mundo ha entrado en un punto de decir, aquí paramos, ¿no? Las economías van a parar, no vamos a dejar que entren cosas del exterior, es decir, no vamos a permitir que entren las personas que están viniendo del exterior a nuestro país, o si entran van a estar en un periodo de cuarentena. ¿Ya? Y ocurrió lo mismo con el comercio internacional, ¿no? Es decir, o sea, todo se detuvo, ya no estábamos importando algunas cosas y hemos dejado de exportar también. ¿Qué ocurrió con los celulares? Ya, no sé si se dieron cuenta, empezaron a especular los vendedores. Un celular que valía, digamos, 1,200, ya valía 2,000 tantos, es decir,
empezaron a subir los precios, como todo el mundo ya estaba demandando celulares o lo que son los equipos, laptops, computadoras, dijeron, miren, como estamos pasando clases, necesito una computadora, quiero esa computadora para pasar mis clases virtuales, y digamos, a lo que es a la Justus, y esa computadora que antes valía 3.000, 4.000, ahora ya valía 5.000, casi 6.000 bolivianos, ¿no ve? Se han dado cuenta cómo han empezado a especular y han visto y se han debido dar cuenta que las empresas que producen estos bienes han dicho, pero miren, o sea, todo el mundo está consumiendo lo que son computadoras y celulares, equipos tecnológicos, produciremos nosotros, o sea, como empresa vamos a producir, han producido más computadoras, han empezado a estocar sus almacenes, ¿no? Es decir, miren, todo el mundo está demandando computadores, entonces produciremos más computadoras o las que teníamos estocadas, las vamos y las dejamos en un mercado, ¿no ve? Y eso también tiene beneficios y contradicciones. En un momento se especula, por ejemplo, la papa. Ahora, miren, como les decía, la papa, miren, está en precios elevados, o sea, conviene, ¿no ve? Desde el punto de vista de un empresario, dices, miren, como dicen algunos, ¿no? La mente de tiburón que dicen, vamos y compraremos papa a precios baratos y como en Bolivia el precio está alto y no están produciendo, nosotros lo encajamos en el mercado y lo vendemos a mayor precio, ¿no ve? Lo mismo ocurrió con los celulares. Como se detuvo la economía, se paró en seco, y habían computadoras celulares que tenían los comerciantes, empezaron a subir de precios, ¿no es cierto? Y lo vendieron y especularon con eso y bueno, ahí está el fruto, ¿no? Y ahora, tomando en cuenta eso, miren, también tiene beneficios y malas decisiones, ¿cómo diríamos esto? Contradicciones, o sea, hay una paradoja también, ¿no ve? Que cuando el precio de algo empieza a subir, se va a producir más. Y como hay más, o sea, van a empezar a inducir más, a producir más y van a empezar a meter más en el mercado y en algún punto va a tener que necesariamente bajar de precio, ¿no ve? Como el caso, o sea, hasta los mismos comerciantes han comenzado a importar más computadoras, a traer más, y ahora el precio de algunos equipos ya está más barato, ¿no? O sea, hay algún punto de inflexión donde el precio va a empezar a subir, y como producen más, esa paradoja, ¿no? De la producción más, se van a estocar más y el precio también van a empezar a bajar. Ahora, ¿sí se entiende? Ahora sí se entienden los ejemplos, compañeros. Sí, sí, está bien. Ya, muy bien, ya. Ahora, ¿qué ocurre por el lado de la demanda? Ya es también uno de los elementos importantes de la microeconomía, ya. Los compradores, el proceso en el que se identifica la compra, va a connotar las necesidades del demandante, es decir, una economía doméstica, ¿no? Y este comportamiento van a estar definidos, si bien algunos factores, no ve, vamos a detener que en la oferta están definidos por los factores de producción, en la demanda van a intervenir mucho otros factores más relativos a lo que son los individuos, ¿no? O sea, una persona va a demandar en función a sus ingresos. Este va a ser nuestro punto, ¿no? Tomando en cuenta la frontera de posibilidades, no, lamentablemente nosotros no podemos consumir un BMW, ¿no? O sea, ese auto de lujo, o usar esa ropa de diseñador, ¿no ve? ¿Por qué? Porque nuestra restricción o nuestra frontera de posibilidades lamentablemente va a ser nuestro ingreso. Ahora bien, si empezamos a ganar más, lógicamente ya nuestras necesidades van a ir aumentando y como nuestros ingresos están elevados, también, o sea, vamos a empezar a consumir cosas de mayor calidad, de mayor categoría, ¿no? Si vale el término. Los gustos intervienen mucho, ¿no? Es otro factor. Es decir, a ver, aquí intervenía, por ejemplo, tema de la música, ¿ya? Si a ti te gusta la música, por ejemplo, música coreana, lógicamente vas a empezar a consumir esa ropa coreana, música coreana, ¿no ves? ¿Por qué? Va a funcionar a tus gustos. A ver, a ti te gusta, por ejemplo, lo saludable, vas a empezar a consumir
Te vas a comprar una licuadora para consumir lo que son las frutas naturales, hacerte unos zumos, ¿no? O sea, va a ir relativo en cuanto a los factores, ¿no? O sea, tus gustos, las expectativas. ¿Qué expectativas tienes de un bien, no ve? Bienes relacionados, o sea, otro tipo de bienes. Si yo consumo algo natural, lógicamente que voy a empezar a consumir bienes relativos, ¿no? Otros tipos de bienes. Esos son en lo que respecta a los factores que intervienen en la demanda, ¿ya? Tal vez tienen alguna pregunta ahí. ¿O está claro? Está claro, Auxi. Ya, muchas gracias. Ya. Ahora bien, miren, ahora entraremos a esta parte de los tipos de bienes, ¿ya? Ahí intervienen lo que son los bienes inferiores, bienes básicos, bienes de lujo o normales o superiores, ¿no veo? O sea, esta parte es bastante importante, ¿ya? ¿Cuándo vamos a denominar bienes inferiores, bienes básicos, bienes de lujo normales o superiores? Miren, van a entrar en esas tres categorías, básicamente se dividen los bienes, ¿ya? Y esto lo van a ver cuando entren a profundidad a lo que es la teoría del consumidor, ¿ya? No se ve tanto en la teoría del productor, sino en la teoría del consumidor. Se analiza bastante cuándo es un bien inferior, cuándo es un bien básico o bien de lujo, bien normal, superior. Miren, la forma en que los individuos y las familias, es decir, las economías domésticas, van a determinar su demanda para satisfacer sus necesidades, lógicamente, sus necesidades de bienes y servicios, ¿no? ¿Cuándo vamos a hablar de un bien inferior? Un bien normal o superior. Miren, en el caso de, a ver, este ejemplo da más en el caso de un gerente de un banco, ¿ya? Un gerente de un banco, lógicamente, que tiene su vehículo, ¿ya? Un bien normal para él es ir a su trabajo en su vehículo, ¿no ve? Eso es un bien normal para él. Incluso, y podemos incluso ir un poco más lejos allá. Puede comprarse un vehículo de último modelo, ya va a tomar en cuenta un bien superior. Pero para ese gerente de banco, un bien inferior va a ser pues ir en un micro o un mini, ¿no? O sea, va a decir, uy, estoy consumiendo un bien bastante inferior para mí, ¿no? Imagínense que ese gerente de banco, sus ingresos sean pues elevados, ¿ya? O sea, esté ganando tenga un sueldo alto, ¿ya? Que esté ganando. Y para nosotros un bien básico o un bien normal, estaríamos entrando en esta categoría, es el pan, ¿no veo? O sea, nosotros vamos cada mañana y compramos pan. Ese es un bien básico, un bien normal para nosotros. Pero como ponemos en ejemplo a este gerente de banco y sus ingresos son altos, para él un pan se vuelve pues un bien inferior. ¿Por qué? Porque va a tomar en cuenta varias cosas, va a decir, miren, yo que soy gerente tengo que cuidarme la figura, por tanto, un pan tiene bromato, tiene varias cosas, gluten, el cual me hace que aumente de peso y por tanto dejo de consumir el pan. Para mí el pan en respecto a lo que mis niveles de ingresos son elevados, va a llegar a ser un bien inferior, va a pasar a ser un bien inferior. ¿Por qué? Porque yo consumo tal vez galletas, que es un poco más saludable, tal vez algún otro bien, ¿no ve? Es de mayor, entre comillas, categoría, ¿no? Para él. Es decir, deja de ser un bien básico para ese gerente de banco y se vuelve un bien inferior, ¿no veo? O sea, en este punto hay que entender esa parte, ¿no? ¿Se entiende bien el ejemplo o quieren que les dé otro ejemplo? Está relativamente fácil, ¿no? Entender cuándo es un bien inferior, un bien de lujo, un bien normal o un bien superior, ¿no? Sí, creo que lo entendieron. No dice nada, pero ya, a ver,
Si tienen alguna pregunta, interrúmpanme bueno, ¿no? Tomen en cuenta eso, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, no he entendido eso, o lo puede volver a explicar, ¿no? Y con gusto lo voy a volver a explicar, ¿ya? Otro punto importante para entender la microeconomía son los puntos de equilibrio, ¿no? Si bien hablábamos de la oferta, la demanda, y cómo se tienen que intercalar, ¿no? O sea, cómo van a intersectarse en algún punto lo que es la oferta y la demanda, van a intersectarse en algún punto, es decir, eh, van a chocar en un punto, si vale el término, ¿no? Es un punto constante, debe actualizarse, ya es decir, se va a desplazar, van a variar las curvas paralelas, se crean en la forma en que los mercados se relacionan entre oferentes y demandantes, ya. Y por el lado de la oferta, siempre tiene una pendiente positiva, el lado de la demanda tiene una pendiente negativa, ya, tómenlo en cuenta. Vamos a construir también esta curva de oferta y una curva de demanda. Vamos a construir la clase de mañana y acabaremos con estos tópicos para que me entiendan. Y este punto de equilibrio va a hacer referencia a cómo, en qué punto, si vale el término, chocan la oferta y la demanda, ¿ya? Y el punto de equilibrio. Es decir, en este punto, a los oferentes les conviene producir, ¿no? Es decir, miren, por ejemplo, por el precio pondremos dólares aquí. Por el precio de $1 conviene producir millones de tazas de café, ¿no? Es decir, un precio de $1 conviene producir 4 millones de tazas de café, ¿ya? Es decir, o sea, los demandantes a un precio de $1 están dispuestos a comprar 4 millones de tazas de café, ¿no? Es decir, por ejemplo, en vez de millones, solo 4 tazas de café, ¿ya? Precio de $1. Ok, ¿qué pasaría si el ofertante dice, yo quiero producir a 1.2, miren, a 1.2, ¿ya? Vamos a tener otra curva de oferta, ¿no ve? Y tenemos un nuevo punto de equilibrio, ¿no ve? Es decir, la oferta se está desplazando, es decir, puede que por ahí atrás haya ocurrido lo que es el incremento de los factores, ¿no? Es decir, haya subido los sueldos, el tema de las rentas se haya incrementado, el tema de los intereses haya aumentado y por tanto diga el ofertante, el que produce, va a decir, mira, a 1.2 yo voy a producir, ¿no ve? 1.2. ¿Y eso qué va a causar? Miren, que ya solo se consuman, podemos decir, 3 tazas de café, ¿no ve? Solo se va a producir 3 tazas de café. Ya, y hay que tomar en cuenta siempre, cuando ocurre un movimiento, un shock, también lo denominan, pero eso creo que más se aplica a la macroeconomía cuando ocurren los shocks, un shock de oferta, un shock de demanda, ¿no ves? Si estamos subiendo en este punto, la oferta, miren, la oferta se está desplazando negativamente. ¿Por qué? Porque han subido el precio de los factores y lamentablemente tiene que subir de precio a 1.2 y se van a consumir 3. ¿Qué está ocurriendo? Hemos subido los precios y hemos causado ¿qué? Que se disminuya la demanda, ¿no? Que el consumo. Tenemos un nuevo punto de equilibrio. Y esto va a ocurrir cuando si decimos, miren, estamos produciendo más, ha ocurrido un evento tecnológico y se está moliendo más café, por tanto, podemos producir miren, vamos a bajar los precios, ¿ya? La oferta se va a desplazar. Vamos a tener una oferta por 3, podemos decirle, ¿no? Una oferta 3. Se está desplazando hacia la derecha. Y esa reducción de precios, ¿qué está ocurriendo? Miren, hemos reducido a 0.4 centavos de dólar, podemos decir, y la demanda está aumentando. Hemos hecho que las personas a este precio consuman 8 tazas de café. ¿No ve? O sea, y aquí tenemos un nuevo punto de equilibrio.
Y hay que tomar en cuenta que la oferta y la demanda también va a ocurrir, también va a tener ese tipo de desplazamientos donde va a generar un nuevo punto de equilibrio. ¿Ya? Ya, por ejemplo, a ver, podemos poner acá, ya, que tengo un desplazamiento de acá, miren. Y aquí podemos tomar en cuenta que esto ocurriría en el largo plazo, donde la oferta y la demanda van a tener un nuevo punto de equilibrio, donde solo la demanda en este caso se va a mover, ya, la demanda se va a mover, y a un precio de 1.4, que sea esto, ya solo se va a poder consumir tazas de café, ¿no ve? Está ocurriendo un nuevo punto de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando la oferta y la demanda se mueven? Van a tener otro punto de equilibrio, ¿no ve? Y es decir, esto lo vamos a analizar más con ecuaciones, ¿ya? Que a un determinado precio se va a consumir una determinada cantidad, ¿ya? Y en el largo plazo siempre se va moviendo, van a tener un nuevo punto de equilibrio, ¿ya? Donde la oferta y la demanda tengan un punto de equilibrio nuevo, ¿ya? Y muchas veces no vuelve al mismo lugar, ¿ya? La teoría de Walras dice que puede avanzar, es decir, la oferta y la demanda pueden tener nuevos puntos de equilibrio y nunca van a volver al mismo lugar, ¿no ve? O sea, siempre van a empezar o tienden a tener nuevos puntos de equilibrio, ¿no ve? Ya, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya, a ver. Creo que ninguna, ya. Bueno, el mercado, ya, vamos con un poco con lo que es los mercados, ya, los tipos de mercados, conoceremos los tipos de mercados, ya, físico y no físico. Un mercado puede ser físico, como los que vamos a los que están a 4 o 5 cuadras de nuestra casa, ¿no? Donde interactuamos con los ofertantes, ¿no? Es decir, con las vendedoras. Y el no físico, ¿no? El mercado, lo que es el mercado virtual. Por ejemplo, puede ser comprar de Amazon, comprar de Facebook, donde no interactuamos directamente con el comprador, ¿no? O, por ejemplo, podemos pagar de Tigo Money y nos llega, o hay que ir a recoger de tal lugar el producto, ¿no? Es decir, el mercado virtual, lo que se está poniendo en auge ahora, ¿no? En lo que se relacionan demandantes y ofertantes, ¿no? Los compradores y vendedores. La ubicación en la que se establece el proceso de comercialización de bienes y servicios que tiene inmerso a los factores productivos, ¿no? Es decir, donde se va a comercializar los bienes y servicios y por dentro va a tener esa interacción entre factores productivos, ¿no? Tierra, trabajo, capital, van a intervenir todos esos, ¿ya? También se aplica al conjunto de lugares donde se compra y venden, es decir, los servicios, los bienes, servicios y recursos. Existe un mercado para cada bien o servicio, es decir, tomando en cuenta tal vez la teoría del mercado, ¿no? Donde vamos a introducirnos bastante en el mercado negro. Si vamos al mercado y queremos comprar armas, lamentablemente no vamos a encontrar, ¿no? Pero si vamos a un mercado negro, vamos a encontrar armas, ¿no ven? O sea, de cómo se compra y vende en una economía, cada cosa va a tener su lugar, ¿no ven? O sea, si queremos comprar una determinada cosa, tiene su lugar, ¿ya? Vamos con una definición. Un mercado es un lugar o un conjunto de lugares donde los compradores y vendedores compran y venden bienes y servicios. Miren, recalcamos una y otra vez cómo interactúan, ¿no? El mercado es un lugar para interactuar entre compradores, vendedores, oferentes y demandantes, ¿no? Existen mercados para todos, ya decíamos, bienes y servicios adquiridos, vendidos en la economía. Una función muestra la relación entre dos o más variables, ya eso hay que tomar en cuenta para entender el mercado, ¿ya? Asimismo, va a indicar cómo el valor de las variables dependientes, es decir, una variable dependiente podemos tomarlo en cuenta en una función, ¿no? Una función. Esta función va a estar derivada de esta función dependiente, miren, una función dependiente está en función a una variable independiente, ¿ya? O sea, esta función va a estar dependiente de ¿ya? O en el caso, por ejemplo, de la demanda, a ver, la demanda, a ver, tal vez me van a entender con esto mejorcito, la demanda
está en función a qué hemos dicho, ¿no ve? Que está en función a los ingresos, a los gustos, a otros tipos de bienes, las necesidades que tienen las personas, las expectativas, ¿no? Y hay un sinfín de variables que podemos tomarlo independientes ahí, ¿no ven? O sea, y está en función, la demanda está en función a todas estas variables. O sea, basta que una se mueva, va a afectar a la demanda, ¿no ve? Eso es lo que nos referimos con dependientes e independientes, ¿no? O sea, las variables dependientes e independientes. A ver, vamos por el caso de la oferta. El caso de la oferta, ¿qué ocurre? Miren, la oferta va a estar en función a los factores productivos, puede ser el tema del capital, los procesos tecnológicos, ¿no ven? Los procesos tecnológicos, lo que es el trabajo, ¿ya? Y otros factores también que van a estar determinados. O sea, la oferta va a estar en función a estas variables, ¿no ven? O sea, ¿qué pasa cuando el capital empieza a disminuir? Un tema de los intereses, el tema de la tecnología, hay adelantos tecnológicos, ¿no ve? El tema del trabajo, deja de haber trabajadores, o el tema del trabajo, la remuneración al trabajo, los sueldos y salarios se vuelven altos, vamos a dejar de contratar, por tanto nuestra oferta va a disminuir o va a aumentar en procesos donde también vaya aumentando el tema del consumo, ¿no ve? O sea, va a ir en función a esto. Si se han dado cuenta, ¿no? Para que entendamos bien la dimensión de cuando una variable depende de las variables independientes, ¿no? O sea, son independientes estas variables, ¿no? Los ingresos, el tema de los gustos, otros bienes, las necesidades, las expectativas, ¿no? Son independientes en este caso para analizar la demanda. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Y esto es una de las grandes, esto se lo habla bastante, ¿no? Las fuerzas del mercado, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar, lamentablemente, ¿no? El equilibrio se refiere a la condición marcada que una vez alcanzada tiende a persistir. Este es resultado del balance entre las fuerzas del mercado, es decir, cuando hablamos de un punto de equilibrio, ¿no? Entre la oferta y la demanda, y están en un punto de equilibrio, lógicamente vamos a determinar que las fuerzas del mercado, miren, puede aumentar la tecnología, hemos dicho, la oferta va a tener un punto y la demanda también se va a desplazar y va a haber un nuevo punto de equilibrio. Y la oferta va a seguir creciendo y la demanda también, y la oferta, la demanda, si todos van a ir luchando, ¿no? Estas fuerzas de mercado entre los oferentes y demandantes, siempre se habla de las fuerzas del mercado, ¿no ven? En el caso de un mercado libre, ¿no ven? ¿Se entiende? Está claro, ¿no? ¿O tienen alguna duda? ¿Ve? ¿Podrías repetir lo que dijo de las fuerzas de mercado, por favor? Ya, muy bien. Gracias. Ya, mire, en cuanto a la oferta y la demanda, siempre van a interactuar, ¿no? Hemos dicho, en el caso de la oferta que tiene pendiente positiva, a ver, aquí tenemos un nuevo gráfico. ¿Ya? La demanda que tiene pendiente negativa, ponemos nuestra demanda, y la oferta que tiene pendiente positiva. ¿Ya? Y este es nuestro punto de equilibrio. Y hay que tomar en cuenta que siempre variables que dependen de estas variables independientes, ¿no? O sea, por el caso de los factores que definen la demanda, que son los ingresos, los gustos, las necesidades, las expectativas, otros tipos de bienes, ¿no ve? En cuanto a la oferta, ¿cómo interviene, no? Por ejemplo, el precio también interviene bastante. Si el precio está bien, si el precio está alto, a nuestra empresa le va a convenir producir. Entonces, la oferta va a aumentar, vamos a ofrecer más de ese bien porque el precio está alto y nos conviene. Y las fuerzas de mercado son básicamente eso, miren. Si está ocurriendo que el precio está aumentando, vamos a desplazarnos, ¿no ven? Vamos a decir, mira, está bien. Nosotros vamos a producir a este precio, pero nosotros queremos que demande, pero las fuerzas de mercado también son las fuerzas de los demandantes, o sea, los mismos consumidores hacen otra fuerza, es decir, o sea, pero si ese precio lamentablemente ya no es una necesidad para mí,
pero yo no la voy a consumir porque voy a buscar otro bien sustituto. ¿Qué ocurre? Entonces la misma demanda se va a desplazar y tenemos un nuevo punto de equilibrio, ¿no ve? Donde los oferentes han tenido que ceder a la fuerza de los demandantes, ¿no ve? Las fuerzas de mercado. Ahora, miren, y los oferentes van a seguir diciendo, mira, nosotros como empresa vamos a producir a este precio, pero queremos que demanden a un determinado precio. ¿Ya? Los mismos demandantes van a decir, no, tenemos otro punto de equilibrio, ¿no ve? Es decir, el mercado se va a regir por la oferta y la demanda, ¿no ve? O sea, la oferta va a crecer, la demanda también va a crecer, o por el lado opuesto, miren, si la oferta se empieza a disminuir, la demanda también puede disminuir, ¿no ve? O sea, de ese bien. Y puede que esa empresa empiece a quebrar. ¿No ve? O sea, yo quiero subir de precio y no me importa si la gente no consume, pero los demandantes van a decir, entonces no consumimos. Entonces va a afectar. Y esas son las fuerzas que rige la oferta y la demanda, van en constante ahí, van peleando, ¿no? Por eso las fuerzas de mercado, un nuevo desplazamiento de la oferta va a generar un nuevo desplazamiento de la demanda, ¿no ve? Ahora sí está claro. Sí, todo claro, sí. Ya, súper, gracias. Ya, continuaremos. Vamos, miren, esto es importante. Miren, las familias y las empresas demandan bienes y servicios, es decir, producen bienes y servicios. Las empresas son ofertantes, demandantes de este flujo circular, ¿no? Los trabajadores, las familias son trabajadores en las empresas y las empresas a su par dan sueldos y salarios, ¿no ve? Y estos van a dejar, consumen productos, ¿no? Es decir, mira, aquí podemos ver un flujo circular de la economía un poco más pequeño, tal vez para entenderlo, ¿no ve? Y básicamente podríamos decir que la microeconomía se va a interesar por 3 problemas esenciales, ¿no ve? Y lo que siempre es una de las cosas que la economía tiene que hablar, de las 3 preguntas que se hace la economía, ¿no ve? O sea, ¿qué producimos? Es lo que básicamente decimos. ¿Qué producimos? O sea, ¿cómo producimos? ¿Y para quién se produce, no? Son variables preponderantes, es decir, son de mucha importancia, ¿no? Es decir, yo en vano puedo producir algunas cosas si el mercado no va a consumir, entonces no tiene sentido, o sea, no van a demandar y lamentablemente se va a la nada. Por eso hay que tomar en cuenta qué producir, cómo producir y para quién producir. Esa es una de las preguntas esenciales de la microeconomía, ¿no? Y de la economía en general. ¿Ya? Así el paso fundamental para resolver estos problemas es determinado por los precios de bienes, servicios y recursos económicos que entraron en flujo, ¿no? Es decir, siempre este es un sistemita, ¿no? Siempre va a entrar de acá y va a salir de acá y va a volver a entrar así, ¿no ven? Siempre se va a repetir este sistema pequeño, ¿ya? Entraremos a los tipos de mercado, ¿ya? Esto se diferencia de acuerdo a la cantidad de participantes, ya esto tomen en cuenta, y esto le voy a dejar en el formulario, quiero que se lo graben bien esto, ya creo que lo guarden y en el transcurso del día lo vayan pensando y lo vayan memorizando porque esto les va a servir de mucha utilidad, ¿ya? Participantes, demandantes en un mercado, ¿ya? Demandantes y oferentes, ¿ya? Siempre va a intervenir esta parte. Ya la cantidad de participantes, ¿ya? O sea, ¿a qué nos vamos con eso? Y ahorita me van a entender por qué. Miren, se puede distinguir básicamente 4 tipos de mercado, ya los más esenciales, porque hay más, o sea, podemos decir que son los 4 básicos, los que se ve, y lo que no vamos a tomar en cuenta es porque no se ve o ocurren, son casos aislados, y lamentablemente no vale la pena analizarlos a profundidad, ¿no? El número en función al número de intervenientes y la capacidad del mismo de influir en los precios, ¿ya? ¿Cómo influyen en los precios? ¿Ya? En la vida real, los mercados suelen presentar al mismo tiempo características de varios de estos modelos, si bien uno de ellos suele ser dominante, ¿ya? ¿Cuál es el más dominante? Alguien se preguntará. Los tipos de mercado, ¿no ves? Hablamos del tema de mercado de competencia perfecta, ya tal vez los conoceremos un poco, el tema del monopolio, ¿ya? También interviene el tema del duopolio, el tema del oligopolio, ¿ya? A ver, segundo, el oligopolio. Y por último, como decíamos, 4, los mercados monopolísticamente competitivos. Ahora vamos a cada uno de ellos, ¿ya? En el tema de la competencia perfecta es lo que vemos
todos los días en el mercado, ¿no? En el mercado donde vamos, ahí vamos a comprar nuestros productos, es decir, se comercializan bienes y servicios de consumo masivo. Para el demandante no infiere un desgaste intelectual al momento de establecer dónde adquirir el producto, es decir, nosotros vamos al mercado y no tenemos que rompernos la cabeza y decir de dónde compro, o de dónde pudiera comprar, o dónde pudiera buscar fruta. ¿Por qué? Porque vamos al mercado y vemos fruta por aquí, fruta a la derecha, izquierda, no veo, o sea, las señoras que están ofreciendo incluso nos dicen, llévate fruta que por precio, te vamos a rebajar caserito, ¿no ve? O cuando, por ejemplo, vamos a las alacitas, a ver, es un... Tú dices, ¿y de dónde tomo api? Y cuando vas a la feria y te están rogando, papito, ¿qué venía a tomar? ¿Qué venía a tomar? Pucha, ahí tenemos una serie de bastantes ofertantes, ¿no? Y también hay bastantes demandantes, o sea, tampoco el oferente, es decir, la misma empresa, no se rompe la cabeza. ¿Y ahora quién vende este producto? ¿Por qué? Porque cuando van a venir, por ejemplo, los que consumen, ya sabemos, si ese cliente no quiere, ya pues al otro le ofrezco, ¿no? O sea, vaya entre ese punto, ¿no? Si no hay un producto en un lugar, podemos buscar de otro lugar varios demandantes y varios oferentes, es decir, digamos, si no hay papa en esa feria, nos vamos a la otra feria, ¿no? Es decir, no tenemos que rompernos la cabeza mucho en buscar, ¿no? Caracteriza por el producto que ofrecen los distintos vendedores, son básicamente idénticos, es decir, la papa que hay en, por ejemplo, una feria de San Roque, la vamos a encontrar en La Ceja, o lo podemos encontrar en la feria de Santa Rosa o en la feria de Sencata, ¿no? O sea, podemos encontrar la misma papa en cualquiera de las ferias, ¿no? O sea, no hay problema por ahí, ¿no? Un comprador le dará prácticamente igual adquirir un bien de un vendedor u otro, ¿no? Es decir, podemos comprar plátanos de la entrada de la Tiahuanaco, digamos, ahí están vendiendo, qué sé yo, plátanos, o podemos ir un poco más atrás, ¿no? De entrar cerca a la riel, por ahí atrás, y igual vamos a encontrar incluso tal vez plátano de los que traen de Yungas, incluso más barato, ¿no? O sea, da igual, ¿ya? El número de compradores y vendedores es numeroso, ¿ya? No sé si recuerdan esta parte, ¿no? Participantes, ¿cuántos participan? ¿Ya? Y en el caso de competencia perfecta, el número de compradores y vendedores es numeroso, ¿no ve? O sea, hay varios compradores y como también hay varios vendedores, ¿no ve? O sea, como les comentaba. Vamos al mercado y no nos puede gustar ese producto y vamos a buscar otro de ese mismo producto, pero otro lado. Y lo mismo con el vendedor. No le ha gustado a ese comprador, bueno, podemos venderle al siguiente, no nos hacemos problemas con eso, ¿no ve? Y por lo que cada uno de ellos individualmente no tiene capacidad de influir en el precio. Se dice que somos precios demandantes, ¿no? Es decir, o sea, en función a la demanda va a estar los precios, se van a establecer los precios, ¿no? En función a la demanda, es decir, a qué precio se demanda un bien y hasta qué punto se va a poder vender ese bien, y como ofertantes también tenemos que adaptarnos al precio que nos ofrecen, no es tampoco a ver, el plátano 25, si no me equivoco, debe estar 10 bolivianos, 8 bolivianos. Imagínense que yo como oferente vaya y quiera vender mis plátanos a 20, uy, ¿no ven? Nadie me va a comprar. ¿Por qué? Porque hay del mismo bien que están vendiendo a 8, a 10. Entonces yo tengo que adecuarme a la demanda al requerimiento de precio del demandante, ¿no? ¿Está claro esta parte de la competencia perfecta? Ya. Uy, bueno, ya. Vamos con el monopolio, ¿ya? En Bolivia, y esto que les quede como dato, miren, el monopolio en Bolivia está prohibido según el Decreto Supremo de 1975, ¿no? Solo las empresas, y eso guárdense como dato, ¿ya? Solo las empresas estatales pueden tener monopolio, ¿ya? Única empresa que podemos determinar o definirlo el monopolio como la única empresa que puede comercializar los bienes y servicios de una economía doméstica requiere. Este tipo de mercado tan solo existe en un vendedor, por lo que a diferencia del caso anterior donde podíamos ver que existen varios oferentes y varios demandantes, es decir, varios compradores y vendedores, en este caso solo va a dominar el mercado una única empresa y por tanto va a establecer que
que nosotros vamos a ser precio aceptantes, ¿no? Es decir, nos tenemos que regir lógicamente a los precios que va a ofrecer, que establece esa única empresa, ¿ya? Y esa única empresa, podemos ponerles ejemplos como YPFB, o sea, cuando sube, dicen, va a subir el precio del gas, el precio de la gasolina, y lamentablemente no hay otros bienes, ¿no? O sea, no podemos ir a buscar gasolina de otra empresa, de otro surtidor, porque el surtidor, el precio se va a establecer para todos los surtidores. Por tanto, el precio va a estar lo mismo en este surtidor y en el otro surtidor. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que, lógicamente, bueno, nos resignamos, ¿no? O si no nos conviene el precio del petróleo, ya, bueno, salimos y hacemos marcha, ¿no? Bloqueos y todo eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando sube el precio por ejemplo, del precio del consumo eléctrico, consumo del agua, ¿no? Del servicio de agua potable? Bueno, tenemos que ser precios aceptantes, es decir, o sea, vamos a regañadientes, vamos a tener que aceptar el precio porque es la única empresa que produce ese bien, ¿no ves? O ese servicio. ¿No ve? ¿Está claro? ¿Está claro? A ver. Sí, está claro, está claro. Súper, ya. Miren, en cuanto a eso, eso tienen que tomar en cuenta, ¿no? Que les quede como dato, que en Bolivia no existen empresas privadas que tengan monopolio, ¿ya? Monopolio de un producto. Y eso